Dos líderes, un teléfono y una conversación que duró el triple de lo que dura cualquier llamada que estos dos países hayan tenido en años. 3 horas, no 40 minutos, no una hora de cortesía diplomática. 3 horas. Y al final de esa conversación, algo que nadie esperaba que sucediera en este momento, una fecha concreta. El 20 de agosto. Esa es la fecha acordada para reabrir el cruce de El Paso, el segundo corredor comercial más valioso de toda la frontera entre México y Estados Unidos, un punto por donde pasan, en un solo mes, más de 17,000 millones de dólares en mercancías. Pero hay algo que ningún canal te está contando sobre esa llamada. No es lo que se acordó, es lo que esa llamada revela sobre cómo México construye su posición en el tablero de poder con la potencia más grande del mundo. Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy. ¿Desde qué parte del mundo me estás escuchando? Escríbelo en los comentarios, me interesa saberlo. Para entender por qué esta llamada importa, primero necesitas ver el tamaño del tablero. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. No el segundo, no el tercero. El primero, más de 600,000 millones de dólares en intercambio bilateral al año. Solo por el corredor Ciudad Juárez y El Paso cruzan, en un mes normal, más de 86,000 camiones de carga. 86,000. Son 2,800 camiones al día por ese único punto. Cada uno cargado con piezas de automóviles, dispositivos médicos, autopartes, componentes electrónicos. Muchos de esos camiones abastecen cadenas de producción en Texas que no tienen plan B, no tienen proveedor alterno, no tienen tiempo para buscar uno. Del otro lado de esa ecuación está una administración estadounidense que ha necesitado negociar la frontera, el fentanilo, los aranceles, la migración y la cooperación en seguridad. Todo al mismo tiempo, con el mismo gobierno, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que Estados Unidos no sea poderoso. Estoy diciendo que su liderazgo eligió construir toda su estrategia fronteriza dependiendo de un país que controla exactamente los flujos que necesita gestionar para cumplir sus promesas políticas internas. Eso no es debilidad de Estados Unidos. Es una arquitectura de dependencia mutua. Y quien la entiende mejor, negocia mejor. Pero aquí está lo que me tomó días de análisis entender, y te lo explico ahora porque cambia completamente cómo lees esta llamada. 3 horas no es solo una llamada larga. 3 horas es una señal de protocolo. Cuando dos presidentes hablan 3 horas, no están improvisando. Están ejecutando una agenda. Están cerrando capítulos que sus equipos técnicos llevan semanas preparando. Esa llamada no fue conversación. Fue una firma sin papel. Y para entender por qué México pudo llegar a esa mesa en esa posición, tenemos que hablar de las 3 herramientas que ha estado usando durante 18 meses. Herramientas que no se anuncian en conferencias de prensa, que no aparecen en titulares de primera plana, pero que son el motor real de todo lo que ha ocurrido en esta relación bilateral. Guarda en mente una pregunta mientras escuchas esto. ¿Por qué la primera potencia del mundo necesita 3 horas para hablar con una vecina a la que, según su propio discurso, podría presionar fácilmente? La respuesta está en estas 3 herramientas. La primera herramienta se llama posicionamiento regulatorio asimétrico, y para entenderla en concreto, necesitas imaginar a un gerente de planta en El Paso, Texas. Tiene una línea de ensamblaje que produce componentes para la industria automotriz. Sus proveedores están en Ciudad Juárez. Llevan 15 años trabajando con ellos. La cadena logística cruza la frontera 2 veces por semana. Si ese cruce se cierra por 72 horas, su línea se detiene. Si se cierra por una semana, empieza a perder contratos. Si se cierra por un mes, empieza a negociar con proveedores en Asia que le van a cobrar el doble y que van a tardar 6 semanas en responder. Lo que México ha construido durante años, y Sheinbaum ha sabido defender con una precisión notable, es que las reglas de operación de esa frontera pasan por marcos regulatorios mexicanos, los protocolos aduaneros, los estándares sanitarios, los mecanismos de certificación de mercancías. No son arbitrarios, son parte del TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuya revisión obligatoria llega en 2027. Pero lo que importa ahora mismo es que cada modificación a esos protocolos, cada ajuste técnico que México decide implementar o no implementar, tiene consecuencias directas sobre el flujo de mercancías. Y México no amenaza con esas consecuencias. Las administra, con serenidad, con datos. Esa es la diferencia entre una herramienta de poder y una amenaza de patio escolar.
¿Y qué consiguió esa posición regulatoria en concreto? Consiguió que en los primeros meses del gobierno de Trump, cuando las amenazas arancelarias llegaron al 25% sobre todos los productos mexicanos, México no reaccionó con contramedidas espectaculares. Reaccionó con una llamada. Una sola llamada de 45 minutos fue suficiente para que esos aranceles se congelaran, que México desplegara 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y que ambos equipos técnicos empezaran a trabajar en paralelo en seguridad y comercio. Todo eso en 45 minutos, porque la posición regulatoria ya estaba construida antes de marcar el número. ¿Eso significa que México siempre gana en estas negociaciones? Esa es la primera pregunta que dejo abierta. La respuesta llega más adelante, porque primero necesitas entender las otras dos herramientas. La segunda herramienta es la que menos se entiende y la que más duele. Se llama silencio diplomático estratégico. Y es exactamente lo que parece, pero funciona de una manera que la mayoría de los analistas no captura. Cuando Trump publicó en sus redes que México iba a cerrar su frontera sur de forma inmediata, Sheinbaum no respondió con ira, no convocó una conferencia de emergencia, no envió un comunicado agresivo, publicó una aclaración breve, técnica, precisa, en su cuenta de X y siguió con su agenda. Cuando el Departamento de Seguridad de Estados Unidos acusó a funcionarios morenistas de vínculos con el narcotráfico, México no declaró crisis diplomática, reafirmó sus principios, señaló sus posiciones y siguió negociando. Esto no es pasividad, es una doctrina, la doctrina del costo asimétrico de la reacción. Cuando México reacciona de forma exaltada, le da a la contraparte contenido para un ciclo informativo. Un tuit, una declaración, una respuesta airada se convierte en el titular del día. Trump obtiene lo que necesita para su audiencia interna. Sheinbaum obtiene nada. El silencio rompe ese ciclo. El silencio obliga al otro lado a llenar el vacío con sus propias declaraciones. Y esas declaraciones, sin interlocutor que las confronte directamente, empiezan a desgastarse solas. Lo documentamos con un caso concreto. En enero de 2026, tras la amenaza de intervención militar en territorio mexicano, el ciclo informativo duró 72 horas antes de que Trump mismo necesitara hablar de nuevo con Sheinbaum para contener las consecuencias económicas de su propia retórica. No fue México quien pidió la llamada, fue la Casa Blanca. El silencio no fue rendición, fue espera calculada. Y hay un precedente histórico que vale la pena conocer aquí, porque da perspectiva a lo que estamos viendo. En 1995, durante la crisis del petróleo, México necesitaba urgentemente el respaldo financiero de Estados Unidos. La negociación fue dura, asimétrica, con México en posición de enorme vulnerabilidad. La administración de Clinton condicionó el rescate a reformas estructurales y a un nivel de supervisión sobre la política económica mexicana que en términos prácticos rozaba la intervención. México no tenía herramientas de presión reales en ese momento. Dependía del dólar, de los mercados, de la credibilidad ante el Fondo Monetario Internacional. 30 años después, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. La dependencia no desapareció, se redistribuyó, y esa redistribución es lo que hace posible el silencio de hoy. ¿Pero el silencio tiene un límite? ¿En qué momento callar deja de ser estrategia y empieza a ser concesión? Esa es la segunda pregunta que quedará respondida después del minuto 15. Sigue ahí. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. La llamo arquitectura de presencia indispensable. Y para explicarla, necesito que pienses en algo que pasa todos los días en miles de hogares mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos. Una familia en Chicago. El padre trabaja en la construcción. La madre limpia oficinas de noche. Cada 15 días mandan dinero a Guanajuato, a Zacatecas, a Michoacán. Son remesas. 58.000 millones de dólares en remesas llegaron a México el año pasado. Eso es más que todo el ingreso por turismo, más que todo el ingreso por petróleo. Y cada dólar de esa transferencia pasa por un sistema financiero que opera con regulaciones que México define en su lado de la ecuación. Pero las remesas son solo una parte de la arquitectura. La presencia indispensable de México en la cadena productiva de Estados Unidos es el factor que la mayoría de los analistas de política exterior no miden porque no saben cómo ponerle precio. Cuando el gobierno de Texas, en 2023, decidió frenar unilateralmente el flujo de camiones en los puentes fronterizos como medida de presión migratoria,
El impacto fue de 1.900 millones de dólares en mercancías varadas en solo 21 días. 1.900 millones de dólares. Y lo que colapsó no fue la economía mexicana. Colapsaron las líneas de producción de empresas estadounidenses que no podían recibir sus insumos. En una semana, los grupos empresariales de Texas estaban presionando al gobernador para que levantara el bloqueo. En 3 semanas, el bloqueo cedió. Ese episodio enseñó algo fundamental. México no necesita amenazar con usar su posición, solo necesita que el otro lado recuerde lo que ocurre cuando el flujo se interrumpe. Y esa memoria está presente en cada negociación. Está en la sala aunque nadie la mencione. Ahora bien, la tercera herramienta no es solo logística, es también demográfica y política. Hay más de 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. No son un bloque homogéneo, no todos votan igual, no todos piensan igual, pero son ciudadanos con representación electoral en estados clave. Arizona, Texas, Nevada, California. La política migratoria de Trump afecta a esas comunidades de manera directa. Y cuando esas comunidades sienten la presión, generan reacción política interna que ningún presidente estadounidense puede ignorar indefinidamente. México no necesita organizar esas comunidades, solo necesita que la política bilateral sea visible para ellas, y lo es. Aquí está el momento de conectar los 3 instrumentos con lo que pasó en esa llamada de 3 horas. Piensa en lo que estamos viendo. Un presidente de Estados Unidos que ha hablado en 18 meses con la presidenta de México en 14 llamadas. En 14 llamadas. Ninguna bilateral presencial, ninguna cumbre formal. Y sin embargo, en esas llamadas telefónicas, México logró posponer aranceles en al menos 4 ocasiones, concretar la salida de líderes del crimen organizado sin órdenes formales de extradición, rechazar la intervención militar en territorio nacional y hacer que el secretario de Estado de Estados Unidos declarara públicamente que ningún gobierno en el mundo estaba cooperando más con Washington que el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso no es un accidente, es el resultado de 3 herramientas que funcionan en paralelo. La posición regulatoria convierte cada negociación en una conversación técnica donde México tiene terreno propio. El silencio estratégico despoja a la retórica agresiva de su audiencia. Y la arquitectura de presencias indispensable hace que la contraparte negocie con la memoria de lo que cuesta cuando el flujo se detiene. Hablemos ahora de las 2 personas que pagan el precio de todo esto en silencio. Porque detrás de cada decisión de tablero geopolítico hay vidas concretas que nadie menciona en los titulares. Imagina a un pequeño empresario en El Paso. Tiene una empresa de logística, 12 empleados, lleva 20 años, gestionando cruces de mercancías entre Juárez y Texas. Conoce los protocolos de aduana mejor que nadie. Cuando se anuncia una restricción de cruce, él es el primero en recibir llamadas de sus clientes. ¿Cuánto tiempo? ¿Hay alternativas? ¿Podemos ir por Laredo? Sus clientes no entienden de política, entienden de plazos de entrega. No votó por las tensiones bilaterales. Solo quiere que el cruce funcione. Ese empresario es el primero en llamar a su senador cuando el flujo se interrumpe, y su senador lo sabe. Y del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, una familia cuyo padre trabaja en una maquiladora que ensambla componentes para la industria automotriz estadounidense. Si la planta para porque los insumos no llegan desde el lado americano, él pierde jornales. No tiene fondo de ahorro. Tiene una renta que vence el primero del mes y 3 hijos que comen todos los días. Tampoco votó por el conflicto. Nunca lo hace la gente que paga el precio más alto de las decisiones de sus líderes. Eso se llama madurez diplomática. Entender que la presión geopolítica siempre tiene un costo humano y que ese costo lo absorben primero los que menos poder tienen. Nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla y exigir que la gestión de ese poder sea cada vez más precisa. Y ahora viene la revelación que justifica todo el análisis anterior. La que me tomó días entender, la que nadie está midiendo todavía. La fecha del 20 de agosto para reabrir el cruce del Paso no es arbitraria. Está calculada con una lógica que tiene al menos 3 capas. La primera capa es económica. En agosto, las cadenas de producción automotriz en el norte de México y en Texas están en plena preparación para el 4º trimestre. El último trimestre del año es el más crítico para la industria. Los fabricantes de automóviles, los productores de dispositivos médicos, los ensambladores de componentes electrónicos necesitan tener sus cadenas de suministro estabilizadas antes de septiembre.
Abrir el cruce el 20 de agosto le da a esas cadenas exactamente el tiempo necesario para operar con normalidad antes de que empiece el periodo de mayor presión productiva. La segunda capa es política. En Estados Unidos, agosto es el mes del receso del Congreso. Los legisladores regresan a sus distritos, se reúnen con sus bases, y las bases empresariales de Texas, Arizona y Nuevo México conocen muy bien el valor del Corredor Juárez y El Paso. Tener ese cruce funcionando cuando los senadores y representantes regresan a Washington en septiembre es un dato que nadie va a ignorar en las negociaciones de otoño sobre el marco bilateral y la preparación para la revisión del TMEC en 2027. La tercera capa es la que menos se habla y la más interesante. El 20 de agosto sitúa la reapertura del cruce 4 días antes del inicio de la reapertura gradual del cruce de ganado en Douglas, Arizona, prevista para el 24 de agosto. Ambas reaperturas llegan juntas, en el mismo período. Eso no es coincidencia, es arquitectura de señal. México y Estados Unidos están enviando al mercado y a los observadores internacionales un mensaje coordinado. La frontera está funcionando, la cooperación bilateral está activa, y los dos países son capaces de gestionar sus tensiones sin interrumpir los flujos que sostienen la vida económica de millones de personas en ambos lados. Y ese mensaje coordinado llega justo cuando la revisión del TMEC se aproxima. Justo cuando México necesita que su posición como socio confiable quede documentada en los hechos, no solo en los comunicados. Justo cuando la narrativa de México como potencia de gestión regulatoria necesita más evidencia concreta. La fecha del 20 de agosto es, en ese sentido, un instrumento de política exterior disfrazado de apertura logística. Hay algo que vale la pena decir directamente antes de llegar a los escenarios. Hay quienes verán este análisis y dirán que estamos haciendo propaganda, que estamos presentando a México como si fuera un Estado omnipotente que todo lo calcula y todo lo controla. Y esa crítica merece una respuesta honesta. Lo que México está haciendo no es imperialismo, no es dominación, no es imposición de su voluntad sobre otra nación soberana. Lo que México está haciendo es exactamente lo que cualquier Estado hace cuando tiene herramientas reales en su favor. Las usa con inteligencia para proteger sus intereses sin romper el marco de reglas que le conviene mantener. La diferencia entre México y una potencia imperial es que México no interviene en los sistemas políticos de sus vecinos, no financia partidos, no derroca gobiernos, no envía tropas, administra sus posiciones regulatorias, mantiene sus silencios calculados y cuida su arquitectura de presencia. Eso no es poder hegemónico, es soberanía aplicada, y hay una diferencia enorme entre las dos. Eso dicho, los próximos 60 días van a definir si esa soberanía aplicada se traduce en avances concretos para la relación bilateral o si el ciclo de tensión y distensión simplemente se repite. Hay 3 escenarios posibles. El primero, el 20 de agosto, el cruce de El Paso reabre sin incidentes, el flujo comercial se normaliza, los equipos técnicos de ambos países aceleran la preparación para la revisión del TMEC y México consolida su posición como el interlocutor bilateral más valioso en el continente. En este escenario, Sheinbaum no celebra públicamente, no organiza ruedas de prensa de victoria, simplemente informa en la mañanera de manera técnica que el cruce está funcionando. Sin fanfarria, sin humillar a la contraparte, porque en la doctrina diplomática que hemos descrito, la victoria sin espectáculo es la única victoria que se puede repetir. El segundo escenario, el cruce reabre, pero las tensiones sobre la revisión del TMEC y los temas pendientes de seguridad generan fricciones nuevas antes de que termine agosto. Ambos equipos técnicos trabajan, pero los tiempos se estiran. En este escenario, el silencio hace el trabajo solo. México no escala, no amenaza, no activa retórica de confrontación. Deja que el calendario del TMEC, que se acerca inexorablemente, genere su propia presión sobre la parte americana. El tiempo siempre ha sido una herramienta más barata que una declaración de guerra comercial. El tercer escenario, que es el más contraintuitivo y el que más reacciones genera cada vez que lo planteo, es que Estados Unidos busque renegociar alguna de las condiciones acordadas antes del 20 de agosto, intentando obtener concesiones adicionales sobre seguridad, fentanilo o política migratoria a cambio de confirmar la reapertura. En este caso, México no responde con urgencia, no reacciona, no declara crisis, simplemente no modifica su posición y espera.
porque en ese silencio, el costo para las cadenas productivas del sur de Texas sigue acumulándose. Y ese costo habla más fuerte que cualquier declaración diplomática. El tercer escenario es siempre el más devastador para quien lo provoca, porque le recuerda a la contraparte, sin que nadie lo diga en voz alta, que la interdependencia funciona en ambas direcciones. Y eso nos lleva a la pregunta que quiero dejarte en los comentarios, porque no tiene una respuesta simple y me interesa genuinamente lo que piensas. México está gestionando su relación con Estados Unidos de manera que defiende la soberanía nacional y los intereses de su población, o está cediendo tanto en temas como seguridad, despliegue de fuerzas en la frontera y cooperación contra el narcotráfico que en el futuro inmediato esa posición se volverá insostenible. Una opción valida a la doctrina de soberanía aplicada que hemos descrito. La otra plantea la duda legítima de si el precio de mantener la relación bilateral estable es más alto de lo que parece en los comunicados. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 60 días, cuando el 20 de agosto haya pasado y podamos medir lo que ocurrió en ese cruce, aquí mismo, en este canal, volvemos a este tablero juntos.